Hermanos, quiero invitarte a que nos volvamos a poner de pie, por favor. Abramos la palabra del Señor. En esta ocasión, quiero invitarte a que busquemos en el libro de Génesis, el capítulo 11. El capítulo 11, y le vamos a dar lectura de capítulo 11 del primer versículo al 9. Esta va a ser la base de la predicación del día de hoy. Génesis. Cuando estemos listos, decimos amén. Amén. Ok. Amados hermanos, vamos a leerlo alternadamente. Vamos a hacerlo así. Los varones leemos un versículo, las mujeres leen el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Recuerden que en el último versículo del 9, unidos todos, leemos ese versículo. Amén. Dice la palabra del Señor, entonces así empezamos, varones. Perdón, es que es Génesis 18, 19 y Efesios 6, 4. No, ¿Sí, ¿No es esa? Génesis 11. Sí, es que. ¿Sí? Ok, está bien. No hay problema. Vamos, corregimos. Entonces sí estamos bien. Es Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Amén. Perfecto. Dice de esta manera, empezamos, varones. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando se salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. juntos. Por esto fue el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Es tiempo, amados hermanos, pueden tomar su lugar. Es tiempo de escuchar la palabra del Señor. Y bienvenido, amado hermano. Gracias. Le dejamos el lugar a nuestro hermano Manuel Carreras. Buenas tardes, mis hermanos. Ya se leyó el pasaje en el que vamos a estar hoy. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Padre bendito y santo, te damos gracias en esta tarde porque tú nos tienes aquí el día de hoy, juntos, unidos, Señor, con un solo propósito, con una finalidad que es la de llevarte gloria, llevarte honra, Señor, a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que en esta tarde abras nuestro entendimiento, Padre, que podamos entender tu palabra, que esa semilla, como dice el pastor Ray, Señor, germine en nuestro corazón y seamos no solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, Señor. Te pido bendiciones para mis hermanos el día de hoy. Y Padre, gracias porque podemos gozarnos el día de hoy también en la cruz y en nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya, ¿quiénes conocen la historia de la Torre de Babel? ¿Alguien ya conocía? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, cuando escuchamos Torre de Babel pensamos en qué, en lenguajes, ¿no? En la creación de los idiomas, en la confusión del lenguaje, ¿para qué? Para esparcir al pueblo, ¿no?
para esparcir al rebelde pueblo de Dios en Génesis 11. Perdón. Pero esto va más allá que solamente los lenguajes. Va más allá que solamente el esparcimiento a través de las lenguas, a través de la confusión de las lenguas. Y lo que tenemos aquí, mis hermanos, lo que tenemos es un hombre rebelde que le da la espalda a Dios y un Dios soberano que está evitando que el hombre haga lo que quiere, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí de una forma importante, y eso lo vamos a estar abordando. Vamos a dividir esta predicación en 3 partes. La primera es la descripción del ser humano. ¿Cómo es el ser humano? Bueno, bondadoso, perfecto. No, ¿verdad? Somos malos, somos pecadores, somos orgullosos, somos soberbios. Tenemos de todo lo malo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo es el ser humano? Desde Génesis 3, en la caída, ese ser humano es el mismo que en 2024. La gente dice, es que antes los tiempos eran mejores. ¿No han escuchado eso? Antes había menos maldad. ¿Es cierto eso? Nunca ha dejado de haber maldad. Nunca ha dejado de ser el hombre con un corazón roto, quebrantado, con un corazón quebrado más bien, ¿no? Un corazón quebrado, ¿sí? El mismo hombre de siempre, el mismo hombre de Génesis 11 es el mismo hombre del día de hoy, ¿sí? Y esto de que los tiempos de antes eran mejores, ¿a quién le hubiera gustado vivir en la Edad Media? Donde por cualquier cosa te ahorcaban y te quemaban, ¿no? ¿A quién le hubiera gustado vivir en las cruzadas? En donde esas guerras había muertes por millares todos los días, ¿no? La Santa Inquisición. Imagínate que te llegara un citatorio de la Santa Inquisición. ¿Cómo se transforma hoy en día? ¿A qué es similar? Recibir un citatorio de Hacienda, ¿no? Se parecería mucho. Alguna vez me llegó un citatorio de Hacienda y se me bajó la sangre a los pies. Y dije, no, ya me veía tras las rejas. Le hablo a mi contador y le digo, oye, ¿qué pasó? Me dice, no te preocupes, lo que pasa es que hubo un retraso en la declaración de tus impuestos, pero ya todo se arregló, no te preocupes. Sí, pero ¿qué hago con el preinfarto que tengo, no? O sea, imagínate, eso sí es de Inquisición, eso sí es de la Santa Inquisición. Pero bueno, el mismo pecado que estaba en el hombre desde Génesis 3 es el mismo pecado que está en el hombre el día de hoy hasta que Cristo venga. ¿Es cierto eso? Punto número 2 que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué quiere hacer el hombre? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el hombre? ¿La voluntad de Dios? ¿Qué quiere hacer el hombre? Su voluntad. Y la misma voluntad del hombre desde Génesis 3, desde la caída, es la misma voluntad que hoy va a tener el hombre en 2024. ¿Es cierto esto? Es cierto, ¿no? Y número 3, vamos a decir, la reacción de Dios ante estas cosas. ¿Cómo reacciona Dios ante todo esto? ¿Cómo reacciona Dios ante la maldad del hombre? ¿Cómo reacciona Dios ante la voluntad del hombre? La misma reacción que tuvo en Génesis 11 es la misma reacción que Dios va a tener. Lo que hizo Dios en Génesis 11 es lo mismo que va a hacer Dios hoy con el hombre que no tiene a Jesús en su vida. Es lo mismo que va a hacer. Así es que hoy es buen día para arrepentirnos, ¿no? Y para venir a Cristo, ¿sí? Y vamos en el Antiguo Testamento, ¿qué vemos? Maldad. ¿Qué más vemos? El hombre dándole la espalda a Dios, infidelidad, traición, orgullo, soberbia, ¿no? El deseo de ser como Dios. Y vemos a un Dios, amor, misericordia, disciplina, castigo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿a quién no le ha dado miedo leer el Antiguo Testamento? Por eso dicen, temer a Dios es conocer a Dios, ¿no? Para temerlo hay que conocerlo. La Biblia nos muestra que el hombre siempre va a ser egoísta, arrogante, soberbio. Y si Dios no arregla esto, si Dios personalmente no lo arregla, el hombre no va a querer a Dios. Y el hombre le va a dar la espalda a Dios todo el tiempo.
Muy bien, vamos a la descripción del ser humano y vamos a leer Génesis 11, el primer versículo. ¿Quién lo tiene? ¿Anita lo tiene? ¿No? No están preparados. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Gracias. Ok, entonces estamos viendo en Génesis 11, todos tenían la misma lengua, todos hablaban el mismo idioma, todos se entendían bien, se comprendían, tenían mismos objetivos, tenían una misma meta. ¿Sí es cierto eso? Sí. Es el mismo idioma, todos son descendientes de él. ¿De quién? ¿Qué acaba de pasar hace poco? El diluvio, ¿no? Acaba de pasar el diluvio, no fue hace mucho el diluvio, ¿sí? ¿Dónde se quedó el arca? ¿En dónde se quedó? ¿En qué monte? En el monte de... Pregunta de examen. En el monte Ararat, ¿no? Ahí se quedó el arca, ¿sí? Se quedó el arca en el monte Ararat y todos los descendientes de Noé formaron clanes, mismo idioma, ¿sí? Se entendían, ¿ok? Versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Por favor, alguien que lo tenga. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Gracias, muy bien. Otra vez, mismo idioma, se entendían, tenían un mismo objetivo, este pueblo tenía un mismo objetivo, querían hacer algo, y ahorita vamos a ver, entre ellos mismos se comprendían, ¿sí? Y es interesante, ¿no?, que cada pueblo tiene su forma de hablar. Yo me acuerdo cuando llegamos a Zacualpan, de repente tuvimos a nuestra hija a los 2 años de llegar a Zacualpan, ajá. Y la gente, mis pacientes me decían, oye doctor, ¿qué se compró? Yo no me compré, lo tuvo mi esposa, ¿no? Dice, no, queremos decir que, ¿qué fue, niño o niña? ¿No? Entonces, te tienes que adaptar a estas costumbres de hablar, ¿no?, de la gente, ¿no? En Cuautla dicen, cuando está muy solo, dicen, está muy sólido. Es algo que me daba mucha risa también, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso es a lo que nos tenemos que adaptar. Pero cuando llegas a un lugar y hay este tipo de costumbres al hablar, pues te vas entendiendo, ¿no? ¿Sí? Te vas entendiendo con la gente. Ok, el arca entonces dijimos quedó en el monte Ararat y la descendencia de Noé se fue al oriente a establecerse en la tierra de Sinar. Ya no quieren ser peregrinos. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Noé? Ir por toda la tierra, llevar una imagen, ¿no?, por toda la tierra. Y este pueblo sale del oriente para querer establecerse en Sinar. Ahí hay algo malo, ¿no? Están en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Quieren echar raíces y hasta aquí, bueno, todo bien, vamos a seguir más adelante. Segundo punto, ¿qué quiere hacer el hombre? Su voluntad, ya dijimos, ¿no? Este pueblo, estos hombres tienen un proyecto, un plan de vida, tienen una meta, tienen un propósito, ¿sí? Vamos al punto, versículo 3 y versículo 4 de Génesis 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Gracias. Y a Dios esto ya no le empieza a gustar, ¿no? Ya no le hace gracia a Dios esto de la unión y esto de que se estén uniendo en contra de Él. Ya no le hace gracia la comunicación y el entendimiento que este pueblo tiene para mal. El que quieran echar raíces, ¿no? Y no solo echar raíces, y no solo construir una torre que llegue hasta el cielo, sino hacerse un nombre. En Reina Valera dice nada más hasta nombre, pero en la versión internacional, ¿qué dice? ¿Alguien tiene versión internacional? Hagámonos un nombre. Bueno, para
no hacerlo largo, dice un nombre famoso. Es decir, el pueblo está diciendo, hagámonos famosos, seamos engrandecidos, para que no seamos esparcidos. Están buscando hacerse de un nombre famoso, quieren exaltarse. Ese es el deseo de su corazón, ese es el deseo del corazón de este pueblo en Génesis 11. Pero esto tiene una raíz mucho más atrás. Y vámonos más atrás, vamos a Génesis 4 y vamos al versículo 12 de Génesis 4. ¿Qué dice el versículo 12 de Génesis 4? ¿Alguien lo tiene? Dice, la tierra ya no te dará buenas cosechas, ¿sí? 4:12. Ajá, 4:12. La sí. tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que las trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Exacto. ¿A quién se lo está diciendo? A Caín. Es después de la muerte, es cuando Caín mata a su hermano Abel y Dios le dice, ya, tu camino no prosperará, ahora serás errante. ¿Y qué dice Caín? ¿Le cae bien esto? No. Y dice, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a hacer mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Caín para Dios? Vamos a verlo más adelante en Génesis 4, versículos 16 y 17. Vamos a ver cuál es la voluntad de Caín. ¿Alguien lo tiene? Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Ajá, muy bien, gracias. ¿Qué hace? Dice, yo me voy a hacer mi ciudad, yo voy a echar raíces, yo no voy a estar errando, ¿no? Yo no voy a ser errante, yo me voy a establecer. Y a la ciudad que voy a hacer le voy a poner el nombre de mi hijo. O sea, así, con esa soberbia Caín, ¿no? ¿Sí? Con esa soberbia, así como Caín sale al oriente del Edén para querer echar raíces y hacer una ciudad, así la descendencia de Noé hace lo mismo. Sale del monte Ararat y se van al oriente a quererse establecer en Sinar y echar raíces. Y no solamente eso, van a hacer una torre, ¿no? Y se quieren un nombre famoso, ¿sí? No está mal hacer una ciudad, no está mal echar raíces, si es que Dios te quiere ahí. Pero si la voluntad de Dios no es esa, no está mal, está muy, muy mal. En segundo lugar, querían edificar una torre que llegara al cielo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Querer ser como quién? Como Dios. El anhelo del hombre es siempre ser como Dios. Es lo que heredamos de Génesis 3 con Adán y Eva, ¿no? ¿Qué heredamos de ese pecado de Adán y Eva? Dice la palabra de Dios que sabiendo Adán y Eva que si comen del árbol del bien y del mal, les serán abiertos ¿qué? Los ojos y serán como Dios. ¿Ustedes creen realmente que a Eva la sedujo conocer el bien y el mal? A Eva la sedujo ¿qué? Parecerse a Dios, ser como Dios. A Eva le sedujo eso. Y ese es el anhelo de estos hombres que quieren construir una torre que llegue al cielo. ¿Sí? Sigue el hombre desechando la voluntad de Dios. Sigue el hombre desechando el diseño de familia. Sigue el hombre consintiendo que se junten hombres con hombres, mujeres con mujeres. Sigue el hombre decidiendo quién nace y quién no nace. Arriba el aborto, ¿no? ¿Sí? El hombre hace lo que quiere, el hombre hace sus reglas, el hombre hace sus leyes, el hombre quiere pasar por encima de la voluntad de Dios, quiere ser el hombre como Dios. El querer hacer de un hombre famoso, ¿qué significa? Es vanagloria, ¿no? ¿Sí? Va contra la voluntad de Dios. Dios quiere que solamente un hombre sea exaltado, el nombre del Señor. ¿Sí? El nombre de Dios, el único que es digno de tener un nombre glorioso. ¿Sí estamos de acuerdo? El único que tiene ese derecho. Vamos a Isaías 63:12. Isaías 63:12, ¿qué dice, por favor, si lo pueden leer?
Isaías 63, 12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Un nombre perpetuo. ¿Quién? Dios. Se hizo de un nombre perpetuo. ¿Sí? Y fíjense, el problema no es ser conocido. El problema es querer ser conocido. El problema no es ser famoso, el problema es querer ser famoso, ¿no? ¿Sí? Ese es el problema. Yo les pregunto, Abraham, Noé, ¿quién más? Juan el Bautista, el mismo Jesús, Pablo, ¿eran famosos? Claro. ¿Buscaron la fama? No. Eran famosos, pero no buscaron la fama. Es como en las riquezas, ¿no? Dicen, entonces voy a ser pobre porque el dinero es malo. No, el dinero no es malo. Dice en la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay gente que no tiene y eso es soberbia. Hay gente que tiene mucho y es humilde, ¿no? Entonces el dinero no es malo, el amor al dinero, el anhelo al dinero es el que nos mata, el que nos corroe, la codicia, la avaricia, ¿sí? Eso es lo malo. El problema no es el amor a la fama, el problema es correr detrás de la fama, ¿sí? El problema está en nuestro corazón, dentro, no fuera. Muy bien, no es malo entonces que el hombre quiera llegar al cielo. ¿Sí es malo que el hombre quiera llegar al cielo? Es malo que el hombre quiera llegar al cielo por sus propios medios, ¿no? Eso es lo malo, ¿sí? Lo malo no es querer establecerse en un lugar, sino que Dios dijo ir por toda la tierra. Eso fue lo que dijo Dios, ese fue el mandato de Dios. Génesis 11 no nos enseña solamente de los idiomas, nos enseña que la rebeldía del hombre, el hombre dándole la espalda a Dios, su deseo de qué, el deseo del hombre de ser como Dios, su deseo de gloria, ¿no? El deseo del hombre de ser glorificado. ¿Y eso cuándo va a pasar? Pues cuando venga Jesús, ¿no? Cuando estemos en su reino, entonces, ¿no? Hasta ese entonces. Y esto, bueno, pues Dios no lo va a consentir. Esto Dios no lo va a consentir. En la Biblia, ¿qué vemos? Vemos a un Dios soberano, un Dios que hace lo que quiere, ¿sí? Ahí vemos en la Biblia eso. Génesis 1:28. Por favor, si lo tienen alguien. Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Gracias. Que nos escuchen los de Greenpeace, ¿no? Y los animalistas, ¿no? Enseñoread, señoreadse sobre los animales, ¿no? ¿Cómo están los animalistas ahorita? Hay que tratar a los animales como personas, ¿no? Y miren que los animales, yo adoro a los animales, yo he sido perrero desde chiquito, ¿no? Yo no puedo vivir sin un perro, ¿no? Lo que mi esposa, ¿no? Lo que quisiera que se ahogara, ¿no? Que se indigestaran y ahí se quedaran. Pero bueno, ya me regaló 2 perros, ¿no? Pero yo amo a los animales. Y nosotros estamos llamados a tratar bien a los animales, ¿estamos de acuerdo? A tratarlos bien. Pero los animales tienen su lugar, estamos de acuerdo, ¿no? Los animales nos han dado también para hacernos bien a nosotros. Para eso los hizo el Señor. Y hay otro, el extremo, ¿no? La crueldad hacia los animales. Hay crueldad hacia los animales, sí. Por eso se crearon estos grupos. Pero fíjense, ¿qué trabajo nos cuesta estar en medio, no? O sea, ni tan, ¿no?
ni muy, muy inteligente. Entonces, o nos vamos a los extremos, si queremos que sean tratarlos como personas, si queremos que sean tratados como personas, o nos vamos al otro extremo y tenemos crueldad hacia los animales. Yo tenía un hermano en un estudio bíblico en Zapalpan, y me decía, ay doctor, hay que ser bueno con los animalitos. Yo cuando veo una cucaracha en mi casa la saco. Le digo, hermano, por favor, fumigue, extermínelas, son una plaga, ¿no? O sea, tienen su lugar, son buenas las cucarachas, son parte del ecosistema, ¿sí? Pero su lugar no está en nuestras casas, ¿no? O sea, y no es para como tratarlas así, pues aplástela. Pero pues, así cada quien tiene su pensamiento, ¿no? Muy bien, el deseo de Dios es que Adán y Eva llenaran la tierra. ¿Por qué? Porque están hechos a su imagen y semejanza. ¿Y qué quiere hacer Dios? Llevar su imagen y semejanza a toda la tierra, ¿sí? Glorificarse a través de esto. Por eso les dice, multiplicaos, id por toda la tierra, ¿sí? Nosotros como discípulos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Llevar la gloria de Dios, el carácter de Dios, la palabra de Dios por todo el mundo. Esa es nuestra misión, esa debería ser nuestra misión como discípulos del Señor. Génesis 9.1, vamos a Génesis 9.1. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo Dios a Noé? A ver, ¿quién lo tiene? Dijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahí está. Ese es el deseo de Dios, ese es el mandato de Dios, el pueblo de Dios lo sabía. O sea, se hacen guajes, ¿no? Queriendo establecerse, echar raíces, ¿no? ¿Sí? Ellos conocían la voluntad de Dios. Y punto número 3, vamos a la reacción de Dios ante todas estas cosas. ¿Qué pasa cuando Dios se da cuenta de que el hombre quiere pasar por encima de él y quiere hacer su voluntad? ¿Qué pasa cuando Dios sabe que el hombre quiere ser famoso? Vamos a los versículos 5 y 6 de Génesis 11. Versículos 5 y 6 de Génesis 11, ¿qué dice? Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Dios sabía del poder de la unidad. Aquí hay otra enseñanza, ¿eh? El poder de la unidad. Como dice el pueblo unido, jamás será vencido, ¿no? ¿Sí? La unidad tiene poder. La unidad es poderosa, ¿sí? Cuando vemos que desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿se acuerdan? ¿Estaban qué? Unánimes, juntos y en un mismo sentir, dice la palabra de Dios. Estaban unidos. La misma Biblia dice que si oran dos o más juntos, el Señor les dará, ¿no? La unión, ¿sí? La unidad tiene poder. La Biblia, en la Biblia vemos el poder de la unidad. Hasta en el matrimonio. Exactamente, así es. Por dos de tres. ¿Mande? Por dos de tres. Ajá, exactamente, es el matrimonio de tres, así es, exacto. La unidad es buena, muy buena si se usa para bien, si es para la gloria de Dios, y si no es para la gloria de Dios, como la unidad que están de estos hombres que quieren hacer su voluntad, que tienen un propósito que no está dentro de la voluntad de Dios, entonces aguas con esa unión, ¿no? Esa unión es muy, muy peligrosa. Es decir, que Dios dice, no hay poder terrestre, ¿no? que los haga desistir a estos tercos, ¿no? Están unidos para hacer el mal, así es que si van a hacer la torre, si no los paramos, ¿no? Así es que Él entra en acción, como siempre, ¿no? ¿Cuál es el deseo de Satanás para la iglesia? ¿Cuál es el deseo de Satanás para la iglesia? Su desunión. ¿Qué quiere hacer? Desunir la iglesia, romper estudios bíblicos, romper misiones, desunirlas, separar. ¿A través de qué? Tiene muchos trucos, ¿no? A través del chisme,
que meta Satanás rumor entre 2 o 4, aguas, ¿no? Porque puede haber destrucción ahí. El mismo Dios dice que hay lugares que son sinagogas de Satanás, en donde se predican doctrinas de ¿quién? De demonios. Iglesias falsas. Y no es que, digamos, una iglesia se vuelva mundana, si es una iglesia verdadera. Solamente una iglesia falsa se vuelve mundana, ¿no? ¿Sí? Una iglesia falsa es la que se vuelve mundana. ¿Qué define a la iglesia? ¿Qué define a la iglesia? El púlpito. Esto define a la iglesia. Lo que se predica y lo que se enseña. No lo que hacen sus miembros. Aquí se define a la iglesia. ¿Sí? La enseñanza. La doctrina. Imagínate que hoy yo les digo, ¿saben qué? Pues Jesús tiene a una madre. Dios tiene una madre, ¿no? Como se piensa en el catolicismo, que el otro día escuché el sermón de un sacerdote, porque mi consultorio está enfrente de la capilla de San Pedro, ¿verdad, Anita? Está enfrente de la capilla de San Pedro, y el otro día fue el día de San Pedro, y yo estaba ahí. Y entonces escuchaba el sermón del padre, y al final dice: bendita María, Madre de la Iglesia. Dios mío, Madre de la Iglesia. Si yo les digo hoy que María es la Madre de Dios y por lo tanto es la Madre de la Iglesia, ¿qué estoy haciendo? Los estoy condenando, ¿no? Los estoy mandando al matadero. ¿Qué van a hacer ustedes si yo les digo cada domingo esto? Van a empezar a orar a María, ¿no? Y Cristo, si bien queda en segundo término, ¿no? Entonces la iglesia se hace con una buena predicación, con una buena enseñanza, con una buena doctrina. ¿Sí estamos de acuerdo? El mensaje que debemos llevar es: arrepentidos y convertidos, ¿no? ¿Sí? Arrepiéntanse y conviértanse. Cuando lleguemos al cielo ya no se va a hablar más de pecado, pero mientras estemos aquí se va a hablar del pecado, porque la homosexualidad es pecado, el chisme es pecado, la soberbia es pecado, ¿sí? Y vamos a estar encima de eso, y vamos a estar hablando de eso. Jesús orando en Juan 17, que es mi capítulo favorito de la Biblia. Jesús orando dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. No hay mayor instrumento evangelístico que una iglesia unida. Una iglesia unida con un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de esta misión? ¿Chopper? Pues el propósito es compartir el evangelio sano y verdadero, que sea bíblico, para el entendimiento y extendimiento del reino. Exacto, para glorificar a Dios, ¿no? ¿Sí? Hoy vinimos ¿para qué? Para glorificar a Dios, ¿sí? Muy bien, entonces, sin embargo, estos hombres se están uniendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Dios en el versículo 7? Vamos a Génesis 11:7. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Quién puede leer el versículo 7? Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. ¡Wow! Dice, no, esta es la solución. Vamos a confundirlos, ¿sí? Imagínate, están construyendo la torre y empiezan a hablar en otro idioma, ¿no? El que le tocó el japonés dice, Sakamoko. Se las traduzco, ¿alguien tiene un pañuelo? ¿No? Y el otro, al que le tocó el alemán, dice, Liebig Stolberhausen. Dice, nada más traigo pañuelos desechables. Ay, también dice, añade, Schopenhauer. Dice, significa yo tengo un amigo que se llama Alfredo Vargas. Bueno, imagínate, la cuestión es que no se entendían nada, ya no se entendían. ¿Y eso qué hizo? Que se dispersaran, se empezaron a dispersar. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que se dispersaran. Sí. ¿Se cumple la voluntad de Dios? Se cumple. ¿Quién es el jefazo? Dios. ¿Quién es el máximo? Dios. Exactamente. Nadie puede frenar la mano del Señor.
Nadie puede frenar la mano del Señor. Por eso es mejor hacer su voluntad. De una vez, ¿no? ¿Para qué esperar? Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, hay quienes pueden decir, mira, ¿sabes qué? Tengo más de un año haciendo este pecadito y nada ha pasado. Aguas, cuidado, porque le basta a Dios un segundo para meterte la cabeza en el polvo. Un segundo. Aguas, cuidado. ¿Sí? No va a tolerar Dios al final. Hay que tener cuidado. Si crees que puedes venir a la iglesia domingos y otros no, está bien no leer tu Biblia, ser tibio. Cuidado. A Dios le basta un día para darte hambre y que vengas corriendo, ¿no? Sí, entonces ¿no es mejor seguir la voluntad de Dios? Es mejor. Si tus planes y mis planes no están dentro de la voluntad de Dios, los va a desbaratar. Le lleva un instante hacer que todos tus planes se caigan. Vamos al Salmo 33. Salmo 33, versículos 10 y 11. ¿Le pueden dar lectura a alguien, por favor? El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Esa es de la versión, ¿cuál versión tienes? Traducción viviente. Ah, es que como todos están con Reina Valera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuál era la ¿Sí? cita? ¿Mande? ¿Cuál era la cita? Salmo 33, versículos 10 y 11. Pero viene, está bien, porque así... ¿Quieres que la lea en Reina Valera? Ajá. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? ¿Quién es el soberano? ¿Tú crees que necesita consejo? No. Él es soberano, es Dios, ¿sí? La oposición al Señor es inútil. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es inútil que te opongas al Señor, es inútil que contiendas con Dios. Rebelarse contra Dios no vale la pena. Teníamos un amigo médico colega y ya tenía 3 hijos. Y dijo, ya no más. Ya no es que un tiempo como para tener más hijos. Entonces se operó su esposa para no tener hijos. Al año llegó el 4º hijo. ¿Sí? La esposa operada, dijo Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Después el doctor dijo, no, entonces me voy a operar yo. Se operó, se hizo la vasectomía. Y al año que entra llegó el 5º hijo. 5 chamacos. 5. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Puedes cambiar la voluntad de Dios? No. Puedes rendirte a la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos aprender, a rendirnos a la voluntad de Dios y nos va a ir bien, ¿no? Al menos no vas a estar guerreando con Dios, no te vas a estar enojando con Dios. ¿Por qué, Señor? 5 hijos. Es tu voluntad, Señor, ¿no? Algo bueno, muy bueno va a salir de esto, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces vamos a rendirnos a la voluntad de Dios. Nos va a ir bien, dice la palabra de Dios, dice, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hagamos prosperará. Pero si estamos ahí en la raíz, ¿no? Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, alejados de mí, ¿qué podéis hacer? Nada podemos hacer. Vamos a los versículos 8 y 9 de Génesis 11. ¿Alguien los puede leer, por favor? Es Génesis 11, versículos 8 y 9. Así los esparció Jehová desde
ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gracias, Alfredito, gracias. ¿Qué quería Dios al principio? Dispersarlos. No, al principio. Antes de eso. ¿Qué quería Dios al principio? Estad sobre toda la tierra. Estad sobre toda la tierra. ¿Qué logró al final? Dios. ¿Qué consiguió Dios? Que estén sobre toda la tierra, ¿no? Ajá, que estén sobre toda la tierra. Déjenme ver. Ese es nuestro Dios. Él lo consigue por su voluntad. Él lo consigue por su soberanía. ¿Sí? Al final se hace lo que Él dice. ¿Sí? Al final se hace lo que Él dice. Por las buenas o por las malas, la voluntad de Dios se va a cumplir. Por las buenas o por las malas. ¿Sí? Dios no te consulta a ti, ¿o sí? Tú debes de consultar a Dios en todo momento y para todo lo que hagas. Tú eres el que debe consultar a Dios. La voluntad de Dios, dice la palabra, es buena, agradable y perfecta, ¿no? Por si pensábamos que la nuestra era mejor, ¿no? Aquí lo dice la palabra de Dios. Dios nos quería dispersos. ¿Cómo terminaron? Dispersos. ¿No? Ellos, el pueblo en Génesis 11, querían colaborar con Dios, colaboraron con Dios, tuvieron fe en Dios, ¿no? Dios les pidió consejo, Dios los necesitó. No, Dios es soberano. Él hace lo que quiere. Es triste si vemos a Babel como una historia más de la Biblia. Y es triste, ¿no? Porque Babel no se trata solamente de los idiomas, se trata, y como siempre, nos lleva al Evangelio. Toda palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nos va a llevar ¿a dónde? Al Evangelio. Nos va a llevar a Cristo. En eso va a aterrizar la palabra. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento está plagado de la necesidad de un Cristo, la necesidad de un Salvador. Lo vemos, ¿no? La gente no tenía a Cristo, la gente se moría para siempre. Ahora en los tiempos de Cristo, qué bueno que nacimos, ¿no? En los tiempos de Jesús. Podemos tener acceso a Cristo, podemos tener acceso al Padre, ¿sí? A la palabra de Dios. Y Babel es Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Babilonia. Algunos dicen que Babilonia es la Iglesia Católica, ¿no, pastor? O que es el Vaticano. Pero realmente Babilonia se refiere a un sistema en contra de Dios, a un sistema contra Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Vamos a Génesis 12. Génesis 12, versículos 1 al 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Gracias, Alfredo. Fíjense, ¿qué dice aquí? Engrandeceré tu nombre. O sea que Abraham tenía un nombre, pero no porque lo buscó Abraham, porque Dios se lo dio. Dios se lo dio. Aquí el pueblo de Dios en Génesis 11 dice, vamos a ser grandes, vamos a engrandecer nuestro nombre, vamos a ser famosos, vamos a ser una grande nación. ¿Sí? Y Dios lo desbarata, porque no es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué nos dice Dios? Se puede tener una gran nación y un gran nombre, ¿sí? Pero no a tu manera, a mi manera, dice el Señor. Y fíjense, la voluntad de Dios no cambia en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos.
Vamos a pasar al Nuevo Testamento, Hechos, y vamos a los versículos, al capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Si alguien los tiene, por favor, lo puede leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias. Cuando promete al Espíritu Santo, ¿no? Y fíjense, el mismo deseo que Dios tiene en Génesis, ese mismo deseo lo tiene en Hechos, ¿sí? Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 2, versículo 4, que dice, y luego leemos el 4 y luego leemos del 8 al 11. 2:4. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Y luego qué? Ok, y luego del 8 al 11. Y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tantos judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Gracias. 11. Ya, ahí. ¿Están viendo la conexión? ¿Están viendo la conexión? Ahora sí. Fíjense, primero el hombre con un solo idioma. ¿Qué hace Dios? Lo rompe. Para romper con la unidad, con la mala unidad, la unidad que está en contra de su voluntad. Y ahora en Hechos da multitud de idiomas para que a través de eso lleven la gloria de Dios. Fíjate la conexión, ¿sí? ¿Lo ves? O sea, la Biblia no es una cantidad de historias, no es un grupo de historias, es una sola historia. Es una sola historia en donde Dios nos dice que Él hace lo que quiere, ¿sí? Que nosotros no somos, sino que Él es el del control. Bendito sea, ¿no? Imagínense si nosotros tomamos el control. Él tiene el control sobre todas las cosas. Cada vez que el hombre se rebela contra Dios, Dios tiene que bajar y arreglar las cosas. ¿Sí es cierto? Y cuando el hombre más se rebeló a Dios, Dios bajó, hecho carne, para salvarnos de nuestros pecados. ¿Sí? Dios bajó en Génesis para arreglar la maldad. Dios Hijo bajó para arreglar el pecado. Y Dios Espíritu Santo bajó para empoderarnos, para llevar su gloria. Fíjate qué padre, es un círculo, ¿no? Qué glorioso es saber que pudiendo estar Dios en su trono, Él se levanta, se remanga su manto de gloria y dice, bajemos. ¡Qué fantástico! Vamos por ellos. Vamos por ellos. Lo más hermoso es que Jesús, que está sentado, ¿dónde? A la diestra del Padre. Solo le falta bajar una sola vez para acabar con esta historia. Una sola vez. ¿Dios es un Dios que nos mira desde los cielos? Sí. Y si es necesario, Dios también baja desde los cielos. ¿Sí? No busquemos fama, no busquemos otro camino, porque solo hay uno. ¿Cuál es el camino? Cristo. No busquemos un gran nombre,
No busquemos rebelarnos contra Dios como generalmente tenemos por hacerlo. Si Dios quiere mandar un pez, lo manda. Si Dios quiere mandar bendiciones, las manda. Si Dios quiere mandar cáncer, lo manda. Si Dios quiere mandar sufrimiento, lo manda. ¿Sí? Todas tus planes, todas tus ideas, Dios las puede destruir en un segundo, en un instante. Si Dios te quiere ver a sus pies, vas a acabar en sus pies. ¿Sí? Antes de seguir revelándote, dile: Señor, yo quiero un nombre, el tuyo. Señor, yo quiero una voluntad, la tuya, la tuya. Arrepiéntete hoy, porque Jesús vino, Dios bajó como hijo para salvarnos. Pero la segunda vez que venga, no va a venir como mártir, va a venir como juez. Así es que yo te invito el día de hoy a arrepentirte y convertirte, para que hoy tú y tu casa sean salvos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, por la cruz, por esa maravillosa historia de amor que supera todo en el universo. La historia de la cruz. La sangre de Cristo derramada por nuestra maldad, por nuestra iniquidad, por nuestros pecados. El conocernos salvos, Señor, el día de hoy, al venir a Cristo, es lo que celebramos, Padre. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu gracia tan grande hacia con nosotros, tus hijos, Padre. Y estamos seguros que nada ni nadie nos quitará tu amor, porque así lo dice tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos el día de hoy conocer más acerca de tu palabra, conocer más acerca de ti, Señor, conocer más tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en esta tarde para que nosotros, Señor, podamos rendirnos a tu voluntad, podamos rendirnos a tu señorío, podamos confiar eternamente en ti, sabiendo que tú nos amas, que tú nos cuidas, que tú tienes el control. Gracias, Padre. Te amamos y pedimos, Señor, amarte más como tú mereces, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien a casa, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.